Semiótica y educación matemática es el tema de la sesión 49 del seminario Repensar las Matemáticas. Mi nombre es Liliana Suárez Telles y les doy la bienvenida a esta sesión. Los profesores de matemáticas hemos observado que se han dado muchos cambios en las últimas 2 décadas en nuestro salón de clase, en los libros de texto, en los planes de estudio, y muchos de estos cambios tienen que ver con la investigación generada en la educación matemática. El día de hoy tendremos la oportunidad de conversar con Louis Radford algunos de los aspectos de la investigación en semiótica y en la influencia que ha tenido en lo que hoy es el aprendizaje y la enseñanza de las clases de matemáticas. Se encuentra conmigo Blanca Ruiz Hernández, profesora de matemáticas y de estadística del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, quien estará conmigo conversando con nuestro invitado. Blanca, bienvenida, gracias por estar aquí. No, gracias. Me encanta estar aquí. Bueno, el documento de referencia y diversos documentos en los que estará basada esta sesión están en el blog del seminario. En particular está el documento de referencia para nosotros, que es la introducción al número especial de la revista latinoamericana en investigación en matemática educativa, y que tiene por título Semiótica y Matemática Educativa. Y Educación Matemática. Felicitamos antes que nada a nuestro investigador invitado por la medalla Hans Freudenthal que le acaban de otorgar la International Commission on Mathematical Instruction por su trayectoria académica. Pero veamos una semblanza de nuestro invitado. La actividad matemática es esencialmente una actividad simbólica y la semiótica, con su arsenal de métodos y conceptos, aparece como la teoría apropiada para dar cuenta de la complejidad discursiva de esta materia. Con el uso cada vez mayor de artefactos tecnológicos en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, la semiótica parece también ofrecer conceptos capaces de ayudar al didáctico en su tarea de entender el papel cognitivo que desempeñan estos artefactos. Así lo señala Louis Radford en la introducción al número especial de la Revista Latinoamericana de Matemática Educativa en torno al tema de semiótica y educación matemática. Profesor en la Escuela de Ciencias de la Educación en la Laurentian University en Sudbury, Canadá, Radford incluye en esa compilación un artículo de su autoría en el que presenta los lineamientos generales de una teoría cultural de la objetivación, una teoría de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas que se inspira en escuelas antropológicas e histórico-culturales del conocimiento. La teoría se apoya en una epistemología y una ontología no racionalistas que dan lugar a una concepción antropológica del pensamiento y a una concepción esencialmente social del aprendizaje. Textos como los gestos, el lenguaje y el surgimiento de signos, un enfoque semiótico-cultural de los estudiantes a los tipos de generalización, pensamiento matemático y el aprendizaje, y hacia una teoría sociocultural del aprendizaje y la enseñanza, elementos de teoría de la objetivación. Louis Radford es un técnico sociocultural interesado en ir más allá de los discursos pedagógicos centrados en el estudiante. Sobre la base histórico-cultural de la Escuela del Pensamiento de Lev Vygotsky y de la epistemología de Ewald y Lenkov, su trabajo está centrado en la elaboración de un enfoque en el cual el problema de la enseñanza y el aprendizaje están formulados alrededor del concepto de alteridad de Manuel Levinas y Mikhail Bakhtin. En este enfoque, el aprendizaje es conceptualizado como un proceso transformador, social y político, a través del cual los estudiantes críticos encuentran otras voces, históricas y contemporáneas y perspectivas. En el campo de la semiótica, fue en 2007 coordinador del número especial de la Revista Latinoamericana de Matemática Educativa. En 2008 publicó el libro Semiótica y Educación Matemática y en 2011 fue coeditor del número especial de la revista Educational Studies in Mathematics, número en el que publica el texto Signifying and Meaning Making in Mathematical Thinking, Teaching and Learning,
Educational Studies in Mathematics. En 2011, Luis Radford fue galardonado con la medalla Hans Freudenthal Medal, otorgada por la Comisión Internacional de Enseñanza de las Matemáticas, ICMI, por sus siglas en inglés, la cual le fue otorgada en reconocimiento al programa de investigación bien fundamentado y altamente coherente que ha desarrollado en las últimas 2 décadas y que ha tenido un impacto en la comunidad de matemáticos educativos. Gracias por haber aceptado participar con nosotros. Sí, de acuerdo, pues comencemos esta conversación sin más. Yo quiero hacerte la primera pregunta. En el artículo nos presentas la semiótica desde la perspectiva de los autores que han estudiado los signos, los significados, el lenguaje, los artefactos, la función semiótica. Es con Piaget cuando entras a la parte de las matemáticas. Fíjate que entre los profesores es común encontrar la frase de que las matemáticas son un lenguaje. Quiero relacionar esto con una parte de tu artículo donde destacas una de las preguntas que se plantea Piaget acerca de que si el pensamiento matemático es anterior al lenguaje. Quiero preguntarte, ¿cuál es la importancia que tiene esta pregunta que se plantea Piaget y cómo modificaría en todo caso esta creencia de los profesores de la matemática como un lenguaje? Piaget estuvo muy interesado en la relación entre pensamiento y lenguaje. De hecho, no es solamente Piaget, fue también una preocupación mayor de la psicología y del trabajo de Lev Vygotsky. Ha habido durante los años un intento de tratar de entender el pensamiento humano y el pensamiento humano alrededor del lenguaje. En el curso de los años ha habido corrientes que han hecho un mayor énfasis en el lenguaje como la fuente del conocimiento, como la fuente de la cognición humana. Y es un punto que Piaget retoma y lo pone a la base, yo diría, de una cuestión, una pregunta que él se hace y que se vuelve un hilo conductor de su trabajo. Luego la segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver el lenguaje con la matemática? ¿Podríamos considerar la matemática como un lenguaje? ¿O es la matemática algo diferente de un lenguaje? Para tratar de responder la pregunta, quisiera recordar que Piaget formuló durante toda su vida la pregunta y volvió a la pregunta una y otra vez para tratar de dilucidar la cuestión de qué es primero, ¿es el lenguaje o es el pensamiento? ¿Es el lenguaje el que da origen al pensamiento o es el pensamiento el que da origen al lenguaje? ¿O es que la relación entre ellos es más compleja que eso? Y Piaget fue llevado a discutir esta pregunta un tanto irritado por las aproximaciones empiristas y positivistas de su tiempo. Por ejemplo, en un papel que él presentó en un simposio en Suiza en 1962, Piaget se queja de que los positivistas lógicos como Carnap sostienen que la lógica entera no consiste en nada más que una sintaxis general, en el sentido lingüístico. Se queja también que con Alfred Tarski los positivistas lógicos añaden a la sintaxis una semántica general, pero que no va más allá del lenguaje mismo. Y se queja también de otro lógico y investigador del lenguaje, Charles Morris, que muestra que hay necesidad de incluir
una componente que va más allá de la sintaxis, de la semántica, y que es la dimensión pragmática del lenguaje. Y lo que Piaget dice es, a pesar de todos esos esfuerzos se quedan confinados dentro del lenguaje. La pragmática misma lo que hace en la perspectiva de Morris es de tratar de ver cómo el lenguaje es usado en una u otra situación. Sin embargo, no toma en cuenta para nada la lógica de la acción. Y es en la lógica de la acción que Piaget nos dice hay que ver el nacimiento de la inteligencia. Piaget insiste que las operaciones lógicas, de hecho, se quedan durante mucho tiempo independientes del lenguaje. Y eso es lo que sucede en el niño y es lo que sucede en el bebé. Ahí hay una inteligencia que él llama inteligencia práctica, que es completamente prelingüística. Y de esa cuenta llega a concluir que el lenguaje no es la condición necesaria para la aparición del pensamiento. El lenguaje viene a darle y a finalizar lo que la actividad sensorimotor ha logrado desarrollar en términos de inteligencia, pero no constituir en la condición de emergencia del pensamiento. Entonces, de esa manera, Piaget va a darle más auge a toda la dimensión sensorimotor, por ejemplo, a las acciones que los individuos hacen con las cosas, las acciones que los individuos y los niños efectúan en su entorno. De esa manera, Piaget deslinda muy bien la cuestión del pensamiento y del lenguaje. Para resumir, el lenguaje aparece pues no como la condición necesaria de la emergencia de la inteligencia, sino como una herramienta que va a venir a llevar a la inteligencia a niveles de abstracción mayor. En cuanto a la otra pregunta, a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con la matemática, si la matemática podría considerarse un lenguaje, de hecho, todo va a depender de lo que entendemos del lenguaje mismo. Sin embargo, hay aproximaciones contemporáneas que rehúsan la idea de ver la matemática como un lenguaje. Las matemáticas usan un lenguaje, de hecho un lenguaje simbólico altamente sofisticado, pero las matemáticas no son ese lenguaje. Según estas concepciones diríamos más modernas, la matemática es una actividad humana. La matemática es una forma de pensar el mundo, es una forma de darle sentido al mundo. Y dentro de esa forma de reflexionar sobre el mundo, dentro de esa actividad de reflexión sobre el mundo, el lenguaje y los signos desempeñan un papel muy importante, pero ellos son más bien mediadores de esa actividad y no la matemática. Muchísimas gracias, Luis, por tu respuesta. Esto nos dice que indudablemente Piaget nos dio una noción de lo que significaba aprendizaje y que ha influido mucho en la educación actual. Pero con respecto a esto, los conceptos de enseñanza y aprendizaje también han cambiado mucho en las últimas décadas. Actualmente ir a la escuela no significa lo mismo que significaba hace 10 o 20 años. Lo que mis profesores esperaban de mí, por ejemplo, no es lo mismo que los profesores actuales esperan de un estudiante, y también a la inversa. Los estudiantes no esperan lo mismo de sus profesores que lo que yo esperaba de mis profesores. Entonces, en ese sentido, ¿cómo han convivido las tradiciones semióticas en estos cambios que se han venido dando en las últimas décadas? Las aproximaciones semióticas han cambiado mucho y como tú lo mencionas muy bien, las aproximaciones semióticas van a partir de ideas sobre el conocimiento humano. De ahí
van a derivar ideas de cómo se da el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje escolar, que está muy caracterizado por la complejidad social detrás de él, en términos de diseños escolares, de la escuela como institución social, cultural y política. Entonces, todas las escuelas semióticas van a tener que reposar de una manera u otra en las teorías del conocimiento. Y el desafío para las corrientes semióticas que tratan de hacer aportes a la educación, o a los educadores que tratan de apoyarse en la semiótica para entender los procesos de enseñanza-aprendizaje, es que tienen que tener posiciones que sean coherentes entre la semiótica que quieren utilizar y los postulados educativos y las teorías del conocimiento que van a apoyar las reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. Para dar un ejemplo muy sencillo, en el caso de Piaget, puesto que hablamos de Piaget hace un momento, Piaget no hace una teoría semiótica, Piaget tampoco hace una teoría educacional. Piaget lo que hace es una epistemología muy sofisticada, que se va a apoyar en ideas, en particular en ideas de lenguaje, y que se va a apoyar también en una teoría del conocimiento. Esta teoría del conocimiento está caracterizada en particular por el hecho de que es el individuo, el alumno, el sujeto, el que es visto como generador de sus conocimientos y como la fuente y origen de los significados. Dentro de esa perspectiva, la cuestión semiótica funciona de cierta manera. Pero si nos vamos a otra corriente, por ejemplo, a la corriente vygotskiana, la cuestión del aprendizaje es vista de una manera completamente diferente. Y el funcionamiento de la semiótica, el papel de la semiótica, el papel que desempeñan los signos y los artefactos en las maneras en que llegamos a conocer el mundo, es completamente diferente de la que encontramos en Piaget. Entonces, las corrientes semióticas, para resumir mi respuesta, tienen que reposar en principios o en filosofías de la educación, en teorías del conocimiento, y tienen que reposar en una manera coherente para poder proveer explicaciones de los fenómenos que se observan. Gracias, Luis. Fíjate que esta coherencia y esta sistematicidad que es inherente a la investigación educativa, a la investigación en semiótica en particular, no necesariamente se da en los planes de estudio como se propone. Tú lo has dicho, se intentan traer conceptos, pero no hay una sola corriente, sino hay varias corrientes, y hay que tomar en cuenta ese hecho cuando estamos introduciendo los conceptos en el aula. Por ejemplo, uno de los conceptos que se usan o que se escuchan entre docentes y entre investigadores educativos es la zona del desarrollo próximo. Este es un concepto que se ha usado para justificar, por una parte, pero más para comprender que el aprendizaje no es algo que se dé de manera individual, sino que se da en relación con otros. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuál es la relación de este concepto, que es muy usado por docentes, la zona del desarrollo próximo, con las aportaciones semióticas de Vygotsky? La zona de desarrollo próximo es probablemente uno de los 2 o 3 conceptos más que vienen de la tradición vygotskiana. Es un concepto que en muchos casos desafortunadamente se ha banalizado. Se pierde precisamente de vista el hecho que los conceptos claves de toda teoría, y en particular de la teoría vygotskiana,
están apoyados por esas filosofías y epistemologías que explican o que tratan de dar cuenta de la manera en que el conocimiento es formado. Forma anecdótica podría mencionar que hace no mucho me fue dado a leer un texto en el cual precisamente se hablaba de la zona de desarrollo próximo, pero la zona de desarrollo próximo se interpretaba desde la perspectiva piagetiana. Y vemos ahí cómo hay un desloque del concepto y de sus orígenes filosóficos fundamentales iniciales, y aparece completamente tergiversado, digamos, cuando es visto sin poner atención a toda la dimensión filosófica detrás. En el caso que cuento, la zona de desarrollo próximo era vista como un espacio que el maestro o el profesor ofrece al alumno para que construya su conocimiento. El error es primero en pensar que es el alumno el que construye su conocimiento. Esto no es un error dentro de la perspectiva piagetiana, porque precisamente la perspectiva piagetiana reposa sobre esa idea. Pero en el caso de Vygotsky, no. En el caso de Vygotsky, el conocimiento y el aprendizaje son procesos sociales, pero procesos sociales en el sentido más profundo del término. Lo que quiere decir que no hay, la cuestión no es que el alumno construya el conocimiento, porque el conocimiento ya tiene una significación cultural, el conocimiento escolar está ya plasmado en textos oficiales, en los programas de estudio, etcétera, y lo que el alumno hace es encontrar ese saber. No se trata de una construcción de objeto, sino de una dotación de significados a través de los cuales el alumno toma conciencia de una lógica cultural en las formas de razonar que él encuentra en la escuela, en este caso, de formas de razonar prácticamente. Hay pues ahí hay que tomar en cuenta las posiciones filosóficas de las teorías educativas y no desnaturalizar los conceptos para que no terminen tergiversados en otras teorías. En el caso de Vygotsky, la corriente fundamental o los principios fundamentales son principios fundamentales filosóficos marxistas. Y en particular hay dos. Uno que tiene que ver con el uso de artefactos, al cual tú hacías alusión en la pregunta. Porque para las corrientes histórico-culturales, los artefactos no son simplemente cosas que nos permiten hacer o llevar a cabo una tarea. Los artefactos son depositarios de una inteligencia histórica. Ellos llevan en sí una inteligencia que va a permitir hacer cosas, pero al mismo tiempo modificar nuestras formas de pensar y modificar, como decía Vygotsky, las funciones psicológicas sofisticadas. Pero hay otro principio dentro de la filosofía a la cual recurre Vygotsky, y es el de la interacción social. La interacción social no es simplemente un facilitador para que el alumno pueda ver cosas que de otra forma no podría ver. La interacción social es consustancial del saber que va a aparecer o del saber que el alumno va a encontrar. Y en la zona de desarrollo próximo lo que pone en evidencia es precisamente la importancia de esa interacción social en contextos en los cuales el saber está no homogéneamente. Porque en el caso del profesor, el profesor tiene una perspectiva mucho más amplia que el alumno en términos del saber que se está por aprender. Pero eso no significa que el profesor puede simplemente transmitir el saber al alumno.
Este es uno de los problemas con que nos enfrentamos hoy en día, porque se ha llegado desafortunadamente a pensar que solo hay dos opciones. Por un lado, es el alumno el que construye el saber, que es la versión piagetiana, o por el otro lado, es la corriente behaviorista de transmisión directa del saber. El saber es algo que se le mete casi a la fuerza dentro de la cabeza al alumno. Ya Vygotsky decía que es imposible transmitir una idea, imposible. Pero si la idea no se puede transmitir y no es correcto pensar que la idea es una construcción subjetiva del alumno, entonces, y ese es el gran problema para las teorías socioculturales contemporáneas, entonces, ¿cómo podemos dar cuenta del aprendizaje y de la enseñanza? Y eso es lo que trata de hacer en particular la teoría de la objetivación, es aportar una respuesta sociocultural a la pregunta de la enseñanza del aprendizaje, sin caer en el constructivismo que enfatiza demasiado al sujeto, ni caer en el transmisionismo que reduce el comportamiento humano a una reproducción de lo que ya está ahí. Pues muchísimas gracias, Luis. Esto nos da cuenta de que el plantear, el planear clases es pues mucho más complicado de lo que uno hubiera pensado como profesor. Comúnmente, por ejemplo, los estudiantes caracterizan a las matemáticas por su abstracción. Los estudiantes piensan que la dificultad del aprendizaje de las matemáticas está en que no se vincula con los objetos del mundo real, o por lo menos no resulta fácil para ellos encontrar las matemáticas en su entorno. Entonces, en este sentido, ¿cómo podrían ayudar los enfoques y las herramientas semióticas para superar esta dificultad en la enseñanza de las matemáticas? La pregunta es muy interesante porque la matemática es una forma cultural de ver el mundo, una forma histórico-cultural de reflexionar sobre el mundo. Y esas reflexiones han sido refinadas y refinadas y refinadas en el curso de siglos. De manera que lo que los alumnos encuentran en la escuela son formas de pensamiento altamente sofisticadas. Y ahí entra la cuestión que tú mencionas de, bueno, entonces, ¿en qué medida una utilización adecuada de signos, una utilización adecuada de artefactos puede permitir al alumno alcanzar niveles de generalización y de abstracción cada vez más sofisticados? Precisamente yo tuve la oportunidad de conducir un programa de investigación para el Ministerio de Educación, en el cual el problema que nos planteábamos era ese: cómo ayudar a los maestros y a los alumnos a transitar de una forma mejor a niveles de abstracción cada vez mayores. Y la semiótica vino a desempeñar un papel muy importante ahí. Pero la manera en que nosotros abordamos el problema fue siguiendo las ideas estas de Vygotsky que he mencionado anteriormente, de atender tanto a la forma de organizar el contenido matemático que los alumnos debían encontrar en la sala de clase, y por otro lado a elaborar formas sofisticadas de interacción que permitan a los alumnos discutir entre ellos con el fin de aprender a argumentar matemáticamente, a aprender a objetar ideas de los otros y también aprender a oír otras perspectivas. Entonces, lo que hicimos fue seguir dos ejes.
el eje de la interacción social, por un lado, y el eje de la complejidad matemática. Y el eje de la complejidad matemática se desarrolla a través de un complejo de preguntas y de problemas que solicitan los conceptos matemáticos en cuestión a niveles de profundidad cada vez mayor. Y por otro lado, pero de manera conjunta, las reflexiones que se dan alrededor de ese complejo de dificultad creciente ocurre en la sala de clase a través de formas de interacción social bastante sofisticadas. De esa manera hemos logrado, por lo menos hasta cierto punto, hacer llevar a alumnos a alcanzar niveles de reflexión matemática bastante importante. Solo para dar un ejemplo, luego de 3 años de trabajo con alumnos de escuela primaria, estos alumnos, cuando estaban ya en grado 4, es decir, que tenían 9, 10 años, estos alumnos estaban ya pensando matemáticamente como alumnos de 13, 14 años. Pero es un trabajo de años, es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero se puede hacer. Gracias, Luis. Pues con esta última respuesta que nos acabas de dar, vienes a responder una de las inquietudes que han surgido en el seminario Repensar las Matemáticas, es de qué hace finalmente un docente en el salón de clase. Estos dos aspectos que tú remarcas, las interacciones sociales y los complejos de problemas, pues lo único que nos hacen es querernos asomar al material que has diseñado al respecto y que pues revisaremos en tu página. Luis, si te parece, vamos a dar paso a las preguntas que ya han estado planteando los dos